Germán, parece que la nueva ley de educación se salta uno de los artículos de la Constitución española de 1978. El artículo 3 dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. ¿Podrías comentar esta contradicción? Con mucho gusto. Es un artículo clarísimo que la nueva ley de educación se salta, como decimos así nacionalmente, a la torera. Quisiera enfocar esta charla poniendo un pequeño contexto, porque la razón por la que aparece esta ley es una razón bastante antidemocrática. Y me voy a explicar. La democracia española, que es una democracia europea bastante desarrollada, desde comienzos del 19 tenemos una constitución, hemos tenido Primera República, Segunda República, transición, pero estamos en un momento, debido a la influencia, entre otras cosas, de las redes sociales, en que la democracia necesita un nuevo aliento. Y en España, en vez de recibir un nuevo aliento, está siendo desaconsejado ese nuevo aliento, como lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados en España. Diré que el presidente Emmanuel Macron en Francia, en reacción a la revuelta de los chalecos amarillos, pues creó una asamblea de ciudadanos comunes que sin ninguna preparación ni intereses como tienen los que van al Congreso de los Diputados, se reúne, habla de los problemas urgentes del país, trata de ellos y, usando esa inteligencia colectiva en nosotros, ofrece sus ideas al presidente para que todas estas, con los otros mecanismos democráticos, cuenten a la hora de tomar decisiones y redactar leyes. Un poco parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, gracias a las jóvenes diputadas que salieron en las elecciones de 2018, como Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York, que ella y un grupo de jóvenes diputadas o jóvenes mujeres salieron elegidas y representan en el Congreso de los Diputados, cuya mayoría blanca es abrumadora, el de las minorías y el de los nuevos ciudadanos norteamericanos. Es decir, así las democracias se van adaptando a los tiempos. Sin embargo, nosotros en España tenemos un sistema democrático totalmente impermeable a estos nuevos movimientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues suceden varias cosas. Una, que esta ley rechaza la lengua oficial del Estado, que es el castellano. Es decir, rechaza la única lengua universal que nos une a todos los españoles para equipararla con las lenguas regionales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que algunas autonómicas, pero algunas tienen mucha tradición, como es el catalán, pero otras son de reciente creación. Entonces, el que habla una lengua universal es una lengua que tiene muchos matices, muchas formas de entender las cosas, mientras que las lenguas autonómicas, algunas, las de nueva creación, apenas tienen vocabulario para penetrar en los problemas, es decir, sí, para la vida cotidiana, pero entonces les están robando esa posibilidad, ¿no? Y otro, por supuesto,
el patrimonio cultural, no digamos ya Lope, Calderón, Cervantes, Galdós, Juan Ramón, Lorca, todo eso se lo están quitando, porque no podrán entenderlo, porque no podrán leerlo, o lo leerán vacilantemente, es decir, les será robado quizás el mejor patrimonio nuestro, donde hemos conservado las verdades humanas. De todos los tiempos, sí. De todos los tiempos. ¿Y por qué sucede todo esto? Me pregunto de nuevo. ¿Por qué? Pues porque ahora la política se encierra en una burbuja. Eso ya lo has explicado otras veces, sí. Es decir, una burbuja en la que un partido político o un grupo de partidos políticos, pues, con sus aliados en la prensa, los que normalmente engrasan bien, y en los medios de comunicación, como en la televisión, todos estos presentan su caso. Muy bien, se presentan su caso. Y este caso, concretamente con la ley CELA, lo que ha llevado es a que pasen una ley con un voto a favor. Resultado muy magro. Por eso yo pido que haya, no sé, que se presente a los ciudadanos de una manera un poco más democrática, que cuenten con otras voces, porque hay muchísimas en la sociedad que no están en contra y solo han ganado por un voto, de momento, porque tiene que ir al Senado y tener el trámite, otros trámites. Y ¿qué es lo malo de esta burbuja? Pues que esta burbuja tiene está formada, entre otras cosas, por una serie de grupos que no tienen nada que ver unos con otros. Porque grupos independentistas, incluso de la antigua ETA, Bildu y el Partido Socialista, todos ellos se mezclan en esta burbuja cuya finalidad es que explote para que en España no haya vínculos nacionales. Y uno de los vínculos nacionales que parece que no tienen interés es el de la lengua. Por otro lado, esto es como volver a la invención de la propiedad, ¿no? Porque este es el fondo de la cuestión. La propiedad individual, que data de comienzos del siglo XVIII. Antes, por ejemplo, en los pueblos había robledales o lugares comunes, de propiedad común del pueblo, cada vez menos, que cada vez se fueron haciendo más propiedad privada. Y esto durante el siglo XIX y el XX, pues hemos hecho leyes para que la propiedad privada, los sindicatos, la gente se dividiera entre la gente. Pero ellos ahora lo que quieren es volver a este sentido de la propiedad del siglo XVIII, de cuando empezaba, y que los de una autonomía tengan su propia propiedad, los otros su propia propiedad, los otros cada uno su propio mundo, lo cual les traerá a corto plazo unos beneficios, obviamente, ¿no? Pero en contra de eso tenemos que la lengua española se pierde, se va a perder o se va a quedar vacilante. No digo ya esa lengua que llevamos al otro lado del Atlántico, que hablan en países más gente que en España, como en México, incluso en Estados Unidos, que no se está alcanzando el número de hablantes. Es decir, ¿cómo vamos a perder ese patrimonio cultural? Sí, parece una locura. ¿Cómo vamos a entregarlo? Sí. Por eso yo espero que la decencia de nuestros gobernantes, en la que vacilantemente sigo creyendo, que sepan rectificar a tiempo y que no nos quiten ese patrimonio cultural. Vamos a seguir con esa esperanza. Muchas gracias, Germán.